qué procesos tan sencillos que tenemos nosotros dentro del organismo en sí podemos encontrar, y a su vez ya en esta época con las técnicas que manejamos poder determinar qué estructura es la responsable de ciertas funciones dentro de la célula. Pero al inicio no sabía. A partir de 1700 empezaron procesos de digestión de la carne. 1800 conversión del almidón en azúcar por la saliva, extracto de plantas. ¿Cuál es la enzima que degrada el azúcar? Los almidones a azúcar. Milasa. La milasa. 1850, Louis Pasteur, mediante el proceso de fermentación, se convierte el azúcar en alcohol. Y él entiende que es este proceso catalizado, acelerado, por una denominación que le da de fermentos. Pero es en 1897, gracias a Kuhn, que llamó a estas moléculas enzimas. Y en 1962, mediante un proceso de cristalización, que es como un proceso de congelamiento, se pudo saber de manera tridimensional cómo era la estructura de una enzima denominada ureasa. Entonces, ¿qué es una enzima? Es un tipo de proteína. Pero no podemos afirmar nosotros que todas las enzimas son proteínas o están basadas principalmente en una secuencia de aminoácidos. Más adelante vamos a indicar por qué. Estas actúan como catalizador de reacciones químicas. Dentro de la célula ocurren una infinidad de procesos celulares, pero también fuera de la célula. En el caso de la milasa, actúa de manera extracelular, en la boca. Hay un proceso, no sé si ustedes están en ese flujo, ¿no? Cuando la carne la ven y la ven dura, normalmente le pasan un poco de papaya, pero un poco nada más. ¿Por qué? Porque la papaya tiene también enzimas que degradan proteínas. La papaína es una enzima vegetal. Entonces, ocurren tanto procesos dentro como fuera del célula. ¿Qué van a hacer estas enzimas? Incrementar la velocidad de reacción sin cambiar el punto de equilibrio. Vamos a indicar en gráficos dónde vamos a ubicar este punto de equilibrio. Entonces, esta enzima, como catalizador, es específico para cada reacción. No necesariamente para un solo sustrato. Eso va a depender mucho la ubicación de dicha enzima en qué célula se encuentra. Aunque muchas enzimas lo son. Tienen un gran poder catalítico, transformando de 10 al cubo a 10 a la cuarta moléculas por segundo. Entonces, la presencia de estas enzimas va a asegurar que muchos de los procesos metabólicos que ocurran dentro de la célula se cumplan en un corto tiempo. Y está sujeto a diversos mecanismos de regulación, de modo tal que no genere más producto de lo necesario. Vamos a ver qué factores son los que van a controlar la regulación de dichas enzimas. ¿Okay? Principalmente, ¿qué hace un catalizador? En este caso, el catalizador lo que va a hacer es reducir la cantidad de energía necesaria para transformar un sustrato o sustratos en productos. Imaginemos que tenemos una reacción en la cual tenemos sustratos. Estos, sin presencia de enzima, va a requerir una cantidad de energía. Si nosotros no tenemos la cantidad de energía suficiente, una cantidad de sustratos va a ser transformada en producto, pero una cierta cantidad se va a mantener todavía como sustrato. Pero si nosotros dentro de esa reacción incluimos una enzima, esta enzima lo que va a hacer es reducir la cantidad de energía necesaria para poder transformar un sustrato en producto y permitir que la concentración de cantidad de sustrato sea mucho mayor, transformada en producto. Entonces, ¿qué es lo que va a favorecer estas enzimas, estos catalizadores? Reducir la cantidad necesaria de energía para poder aumentar la concentración de producto a partir de una concentración de sustrato inicial. ¿Okay? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo hacen las enzimas? Bueno, acá está de manera
plana, pero en realidad todo este proceso ocurre de manera tridimensional. Las proteínas, en este caso, están conformadas principalmente por muy bien, aminoácidos. Es una secuencia de aminoácidos en la cual van a conformar estructuras terciarias, cuaternarias, en la cual esta conformación tridimensional que más o menos ustedes deben tener en la cabeza va a generar una unión entre el sustrato y la enzima. Esto que va a permitir que al tener la unión entre el sustrato y la enzima, estos sustratos se cambien de una manera tridimensional, se reordenen y que este cambio o conformación esté mucho más cerca al producto final. Entonces es lo que hace la enzima. Se requiere una mayor cantidad de energía, claro, porque la enzima lo que está haciendo es favorecer el cambio tridimensional de la estructura del sustrato para poder tener el producto final. Existen dos modelos en los cuales más o menos se puede explicar la actividad decimal. Tenemos el modelo muy conocido de llave cerradura, que es el que hemos visto anterior, y tenemos también un modelo de ajuste inducido, que la enzima no acepta simplemente el sustrato, sino que exige que ésta se distorsione a algo cercano al estado de transición. Un gráfico ayuda más. Acá tenemos dos modelos, llave cerradura y el de inducido. Tenemos la enzima, llega el sustrato, esta unión genera que este sustrato genere un cambio conformacional y tengamos los productos al final de la reacción. Pero en el caso del modelo inducido, ¿qué hace? La enzima lo que hace es, al unirse con el sustrato, genera que este sustrato cambie su conformación, permitiendo que ésta se acerque mucho más al resultado final. Entonces, todo este proceso tenemos primero enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, y al final enzima, producto o producto. El primero no ayuda mucho a ver cuál es la función de la actividad enzimática de las enzimas, pero el segundo sí, porque ahí se está viendo exactamente cómo genera la enzima el cambio conformacional en el sustrato. Entonces es importante tener en claro que la mayoría de enzimas son proteínas. ¿Todas son proteínas? No. Tenemos un pequeño grupo de RNA, de estructuras que trabajan en la función de RNA, que tienen actividad enzimática. Entonces, en la pregunta del examen dice, ¿todas las enzimas son proteínas? Falso. La mayoría de enzimas son proteínas, verdadero. ¿Ok? La mayoría de enzimas sí son proteínas. Se conocen actualmente, faltan todavía por descubrir o investigar más enzimas, pero tenemos un aproximado de 3.000 enzimas. La gran mayoría trabajan dentro de la célula y un porcentaje trabaja fuera. Entonces las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran la reacción, son altamente específicas y reaccionan solo con un sustrato para formar un producto y puede acelerar la reacción en más de 10 a las 17 veces. Imagínense la velocidad en la cual la enzima puede acelerar un proceso metabólico. Profesor, ¿todas las enzimas actúan a la misma velocidad? No. Hay enzimas que tienen una mejor afinidad con su sustrato, por consiguiente tienen una mayor actividad enzimática. Entonces paso a una pequeña lista en la cual tenemos distintos tipos de enzimas dentro del organismo en la cual actúan a distintas velocidades. ¿Y por qué algunos actúan mucho más rápido que otros? Dependiendo del proceso que cumplan dentro de la célula. Imagínense una célula sin enzimas. ¿Qué sucedería en la célula? ¿Qué no sucedería en la célula? Los procesos se llevarían muy lento. Uno, mucho más lento. Otro. No tendría energía. Claro, una falta de energía que es importante para eso. Alargaríamos mucho más el proceso. Y una célula en realidad tiene más o menos tiempos ya controlados gracias a la presencia de dichas enzimas. Otra cosa importante, no solamente un proceso metabólico trabaja en línea recta, muchos de los procesos metabólicos trabajan en red. La ausencia de una enzima o la presencia de otra puede acelerar o desacelerar mucho los procesos metabólicos dentro de la célula. ¿Qué procesos metabólicos conocemos dentro de la célula? ¿Cuáles son las funciones de la célula?
diferenciación, expresión, ¿qué más? Se diferencian, se dividen. Muchos de los fármacos anticancerígenos tratan de bloquear qué actividad, división celular, porque es uno de los mecanismos en el cual estas células tienen un mayor desarrollo. Entonces hay que generar fármacos en que bloqueen esa actividad celular. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para una célula cancerígena? Se ha encontrado, se ha leído que el pH de las células cancerígenas es ácido. ¿Qué quiere decir eso? Cambia la estabilidad del medio interno de una célula normal, que en promedio, ¿cuánto es? ¿El pH normal de una célula? Normalmente, para las investigaciones, el pH es neutro, 7. Está cerca de 7. 6.8, 6.9, 7, está por ahí. Pero todas las enzimas actúan en las mismas condiciones, no. Las células cancerígenas requieren un medio especial para el cual ellos pueden generarse mucho más rápido, dividirse mucho más rápido, crecer mucho más rápido. Entonces tenemos dos grandes grupos de enzimas de acuerdo a su ubicación. Las exocelulares y las intracelulares. El ejemplo más claro que hay dos anteriores, la amilasa. La amilasa es una enzima en la cual tiene unos polisacáridos, azúcares grandes, en la cual va a comenzar a cortar y tener como productos disacáridos, azúcares más pequeños. ¿Ok? Esto a su vez, estos productos que podemos obtener de la amilasa forman parte de una secuencia de una siguiente actividad. ¿Ok? Tenemos estos disacáridos, estos azúcares pequeños, ahora hay que tratar de ingresarlos a la célula. Va a tener un receptor, una proteína de membrana, que lo va a atrapar, lo va a ingresar y va a comenzar a seguir los siguientes procesos metabólicos de adentro de la célula. Ahí es donde se encuentra la mayoría de cantidad de enzimas, las enzimas intracelulares. Como la mayoría de enzimas está conformado de secuencia de aminoácidos, estas solas pueden actuar muy bien. Pero existen algunas enzimas que requieren un complemento para mejorar su actividad enzimática. Entonces, para mejorar su actividad enzimática, se utilizan los denominados cofactores. ¿Okay? Entonces, estos cofactores principalmente pueden ser iones metálicos que se acoplan a una parte de la enzima, generando ¿qué? Una mejor estructura de la enzima y tener una mejor actividad enzimática. Entonces, tenemos los cofactores. Las coenzimas, en este caso la coenzima actúan como portadores transitorios de grupos funcionales específicos para distintos tipos de enzimas. ¿Okay? Entonces tenemos tanto los cofactores como las coenzimas. Un cofactor o coenzima que es muy relacionado o enlazado covalentemente con la estructura proteica, en este caso coenzima, es denominado grupo proteo. Enzima activa completa es llamada poloenzima y la parte proteica, en este caso, es denominada apoenzima o apoproteína cuando no está acoplado por un cofactor o una coenzima. Pregunta: ¿todas las células del cuerpo tienen la misma cantidad de ADN? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. ¿Qué célula no tiene ADN? Las gónadas. Las gónadas. En las células. En las gónadas. ¿Las gónadas no tienen ADN? No, en las gónadas los espermatozoides. Los espermatozoides no tienen ADN. Tienen la mitad. Ah, esa es otra cosa. Tengan la mitad de información. Eso es cierto, porque miren que no tienen ADN. Ya, muy bien. ¿Qué otra célula del organismo no tiene ADN? No tiene. Muy bien. Eritrocitos. No tienen No núcleo. tienen ADN. Pues no tienen núcleo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene ADN? ¿Por qué? Porque no lo necesita. Muy bien, es muy específica en su proceso de transporte de ¿qué? Oxígeno. De oxígeno y CO2, que tiene un grupo hemo que ocupa casi todo el espacio del citoplasma, que no requiere, no se divide. Muy bien, sacamos los eritrocitos, sacamos los espermatozoides y los óvulos que tienen la mitad de la información. El resto de células tienen la misma cantidad de ADN. Escuchen bien,
¿Tiene la misma cantidad de ADN? No. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una célula hepática tiene los genes para poder expresar una proteína o una enzima de una neurona. Sí. Una célula renal tiene la capacidad o tiene la información para poder expresar proteínas de un músculo. Sí. Pues todas las células tienen la capacidad, tienen la información, pero la capacidad está ligada ¿a qué? A ciertas estructuras que van a favorecer la expresión de eso. Por eso que nosotros tenemos una infinidad de células diferenciadas de acuerdo a los tipos de proteínas y genes que se expresan. Estas enzimas que tenemos nosotros acá no es copia fiel del RNA mensajero que sacamos del ADN. Ustedes se acuerdan, ¿no? Tenemos el ADN, denaturamos, separamos las dos células, copiamos y tenemos una copia de RNA mensajero. Esto lo transcribimos. ¿Cuántos nucleótidos forman un aminoácido? 3. Muy bien. 3 nucleótidos forman un aminoácido. Tenemos una secuencia de aminoácidos entonces. Esta es una proteína inmadura. Para llegar a una enzima o una estructura ya mucho más definida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace la célula? Comienza a cortar. Entonces esta proteína inmadura la convierte en una proteína madura, ya con una conformación tridimensional en la cual va a poder generar un proceso. ¿Ok? Entonces, estas enzimas que nosotros estamos viendo, hay algunas que no requieren de un cofactor o de una coenzima, actúan solamente con su secuencia de aminoácidos. Hay otras enzimas que sí requieren, para tener una mejor actividad, complementos en su estructura. Nosotros vamos a observar, ustedes van a tomar de referencia en Harper, para que puedan leer el capítulo de enzimas, ¿ok? Tiene diferenciado, casi la mayoría de libros tiene diferenciado estos 6 clases de enzimas: la oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. ¿Ok? Existe una clasificación que se está tratando de la S 1.7.2.3, en la cual indica, ¿no?, de acuerdo a su grupo, sobre qué sustrato actúa, cuáles son las actividades, en qué sitio se ubica. Está diferenciada por una codificación, pero normalmente, de acuerdo a la función que cumplen, están clasificadas estas enzimas en 6 grupos. La primera, la oxidorreductasa, cataliza reacciones de transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Si tenemos, en ese caso, dos sustratos, un sustrato reducido y otro oxidado, al final de la reacción vamos a tener inverso. Si estaba reducido, como producto lo tenemos oxidado, y si estaba oxidado, el producto será reducido. El ejemplo, ¿qué enzima es la que actúa acá? Un alcohol deshidrogenasa. Justo estaba hablando con el grupo anterior. No sé si ustedes tienen amigos, conocidos, familiares de origen oriental. Normalmente cuando consumen cierta cantidad de alcohol, tienen que ponerse rojitos, chaposca. No sé si han observado ese tipo de reacción. Sí, ustedes tienen que ser observadores, ¿ah? No es que solamente compartir, pero que tienen que observar qué sucede. Ese proceso de chaposidad, que normalmente ocurre cuando uno consume, es un indicador de intoxicación de alcohol. No es porque está lejos se pone chaposo. No, es un proceso de intoxicación de alcohol. Acuérdense que el alcohol es tóxico. Claro, el porcentaje que se consume y de acuerdo al grado de alcohol está regulado. Y porque tenemos una enzima que nos ayuda ¿a qué? A transformar el alcohol en acetaldehído. ¿Qué sucede si no tendríamos esa enzima? Nos intoxicaríamos más. ¿Y por qué los orientales se intoxican mucho más rápido que nosotros? ¿No lo saben? Les cuento un poquito de historia. Mucho antes, y ahora en algunas zonas alejadas, ¿cómo se purifica el agua? ¿Con cloro? Con una botella, no vamos a hacer una botella, ¿no? ¿Cómo purifican el agua? ¿La hacemos? Hervir. ¿Sí o no? Ustedes ya no creo que tomen agua de calcio. Normalmente lo hacen hervir y ese proceso de purificación lo hacen mediante el calor. Los orientales hace muchos años
Ellos hacían la purificación del agua haciendo hervir y le agregaban ciertas hierbas. El té, por su experiencia cultural oriental, consumen bastante té. Entonces, ellos no requerían el consumo de no tener esta cantidad de enzima porque no era requerido en su dieta. Pero ¿cómo hacían los europeos? ¿Cómo purificaban el agua? Agüita, hierba, lúpulo, proceso de fermentación. ¿Y qué obtenían? Cerveza. Entonces, ellos sí, son mucho más resistentes, tienen una mayor concentración de esta enzima. Entonces ven que la concentración de enzima tiene la capacidad, sí, pero su organismo no tiene la capacidad de expresar una gran cantidad de dicha enzima. Ahora ya con el intercambio cultural, ya, digamos que se están volviendo mucho más resistentes, pero igual sigue siendo un factor importante, digamos, la concentración de la enzima para algún proceso de degradación de ciertas toxinas, como en el caso del alcohol. ¿Ok? Entonces es un proceso de esta clase de enzimas, las oxidorreductasas. Las transferasas, en este caso, catalizan la transferencia de un grupo químico de un sustrato a otro. Acá esta enzima exoquinasa tenemos como sustrato la D-glucosa y ¿qué más? ATP. ¿Cuál es el nombre de ATP? Adenosín trifosfato. Perfecto. Esta adenosín trifosfato lo que va a hacer es que esta D-glucosa, esta conformación de glucosa, que si es asimilada por el cuerpo se transforma en D-glucosa 6-fosfato. Pregunta, ¿qué glucosa no podemos absorber o no puede absorber la célula? Perfecto, la L-glucosa no. Pero por eso son muy bonitas. Está bien, química ustedes han visto que son muy similares, pero las enzimas actúan específicamente en estructuras estables. Entonces la D-glucosa es la única que es transformada por esta enzima, la exoquinasa, se le acopla un grupo fosfato y tenemos la D-glucosa 6-fosfato. Entonces, como producto tenemos ADP, adenosín difosfato. Acuérdense bien que muchas de las reacciones es en ambos sentidos. Mucho va a depender de la enzima, de la concentración de sustratos y otros factores que vamos a ir viendo más adelante. Las hidrolasas, agua. Entonces en este caso, ¿qué va a hacer? Cataliza las reacciones de hidrólisis. Tenemos una secuencia de un polipéptido, una proteína larga, en la cual nosotros sabemos que una proteína tiene un extremo amino terminal y carboxilo terminal. Muy bien. En este caso, en el extremo carboxilo terminal, esta enzima, la carboxipeptidasa A, va a acoplar una molécula de agua y va a retirar el residuo C terminal y va a tener cortado este polipéptido. ¿Okay? Entonces, la acción de las hidrolasas. Las liasas se catalizan reacciones de ruptura o uniones sustrato. Una o las separas. Entonces, en este caso, el piruvato, mediante la enzima piruvato descarboxilasa, va a retirar ¿qué? CO2 y va a tener como producto el acetaldehído. Isomerasas. En este caso, las enzimas no acoplan, no cortan, simplemente cambia la conformación que ya tiene el sustrato. El ejemplo de la malato isomerasa, cambiamos de malato a fumarato. O la fosfoglucosa isomerasa, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y la última, las ligasas, en la cual cataliza la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato. No dice con ATP, sino dice un nucleótido trifosfato. Tenemos trifosfato o guanidín trifosfato. En la cual, en la piruvato carboxilasa, tenemos el piruvato, se va a acoplar o va a actuar en esta reacción el ATP y se va a formar el oxaloacetato. Pero vamos a tener como producto también ADP y el grupo fosfato libre.
Entonces, todo este tipo de habilidad entre la relación entre sustratos y enzima se va a deber principalmente a que la enzima tiene un sitio activo. Este sitio activo es el responsable, es el espacio en el cual, tridimensional en el cual el sustrato, una parte del sustrato, se va a acoplar con este sitio activo y va a generar el cambio conformacional. Acuérdense bien que todo este proceso es un proceso tridimensional. Este sitio activo va a tener un espacio en el cual la secuencia de aminoácidos que conforman el sitio activo van a permitir que el sustrato se acople a la enzima y genere este cambio conformacional. ¿Ustedes han escuchado referencia a los radicales libres? ¿Sí? Si hay una alta concentración de radicales libres dentro de la célula, ¿qué puede suceder? Presencia de radicales libres en alta concentración dentro de la célula. ¿Qué sucede? Muy bien, está ligado a alteraciones a células cancerígenas. Por eso que nuestro cuerpo tiene que regular esa concentración de radicales libres. Por eso que ahora ustedes escuchan en la televisión, ¿no? O en los periódicos leen el consumo de una alta cantidad de antioxidantes. Hay que mantener, regular la concentración de radicales libres. ¿Se pueden eliminar los radicales libres? No. Eso tenganlo claro. No podemos eliminar los radicales libres. ¿Por qué? Porque es un producto de desecho de todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. ¿Lo podemos controlar? Sí. ¿Ustedes han hecho el proceso de la enzima catalasa? ¿Se acuerdan de la enzima catalasa? ¿Qué cosa enfrentaba? Peróxido de hidrógeno. En el hilo de pollo, ¿no? Ustedes cortaban el tejido, le echaban el peróxido y ¿qué se producía? Burbuja. Muy bien. ¿Esa burbuja qué cosa era? Dióxido de carbono. No, era liberaba. CO2. Y más, ¿qué más? Agua. Muy bien. Ese peróxido, que es uno también de los productos que tenemos en la célula, tiene que ser transformado mediante una enzima en productos inocuos para poder ser eliminados con mayor facilidad de la célula. Por eso que normalmente el incremento de concentración de radicales libres dentro de la célula, ¿qué puede ocasionar? Ya no digan cáncer, tienen que ser un poco más específicos. ¿Qué puede ocasionar? La presencia de una alta concentración de radicales libres dentro de la célula. Cambio de pH. Uno, cambio de pH. ¿Y ese cambio de pH qué podría generar? Las enzimas no funcionan. Claro, es metabólico. Las enzimas Puede alterar proceso metabólico. Acuérdense que normalmente la célula trabaja a un pH determinado. Si nosotros tenemos una mayor concentración de radicales libres, ¿puede alterar el pH? Lo puede alterar. Algunas proteínas pueden verse afectadas. Estos radicales libres son muy activos y lo que quieren buscar es su estabilidad. ¿Y dónde lo buscan? En estructuras estables. Proteínas estructurales de la célula lo va a querer retirar su estabilidad. Ustedes saben que normalmente la estabilidad está por la concentración de electrones que conforman esos enlaces. Entonces una mayor concentración de radicales libres, ¿qué va a hacer? Comenzar a alterar la estabilidad de proteínas, de enzimas, del mismo ADN. Acuérdense que normalmente las células que tienen toda la información en su ADN solamente van a exponer ¿qué cosa? Secuencias que, de acuerdo a la función que cumple dicha célula. Si esta célula se ve alterada por estos radicales libres que afectan posiblemente la estabilidad de la secuencia del RNA mensajero, la estabilidad del ADN base, ¿qué va a generar? Una alteración en la secuencia de estas enzimas. Bueno, hablemos en este caso de estas enzimas. ¿Podría afectar el sitio activo? Sí. Al afectar el sitio activo, bloquearía la actividad de dicha enzima. Pues ahí cortamos un proceso. Al producto final. La localización. Las enzimas están repartidas en varias partes de la célula y cada una de estas compartimentalización que tienen esta célula
va a generar que algunas enzimas actúen mucho mejor. Los lisosomas, ¿qué pH tienen? ¿Ácido o básico? Muy bien, ácido. ¿Por qué? Porque es un proceso de lisis, entonces van a tener que degradar proteínas. Entonces esas enzimas actúan muy bien a pHs bajos. Entonces ahí tenemos también los peroxisomas, está en la catalasa, en el aparato de Golgi, la alfa-manosidasa, en la mitocondria, citocromosidasa, succinato de silogenasa, retículo endoplasmático, en la misma membrana, la ATPase, sodio potasio, ATPase, enzimas que van a actuar de acuerdo a la función que cumplan todo este sistema. ¿Okay? Entonces, ocurren muchos procesos enzimáticos en distintas partes de la célula. Entonces, vemos que de acuerdo a la ubicación, cada enzima debe tener condiciones adecuadas. ¿Y qué condiciones deben tener? Bueno, que van a afectar, en este caso, la temperatura del medio, el pH del medio, la concentración de la enzima y la concentración de sustrato. Para procesos experimentales y en teoría seguro, que el pH sea neutro, temperatura 37 grados, normalmente la enzima se encuentra a dicha temperatura. Presión, 1 atmósfera, y la concentración ya va a ir regulado de acuerdo a las condiciones dentro de la célula. Entonces, más o menos son factores que van a ir afectando la actividad de las enzimas. Entonces, a una mejor temperatura, para cada enzima va a actuar mucho mejor, el sitio activo va a estar mucho más expuesto, porque si nosotros cambiamos la temperatura hacia abajo, bajamos la temperatura, ¿la proteína se va a ver alterada? Sí. Cuando nosotros reducimos la temperatura, esos sitios van a comenzar a moverse. Si nosotros aumentamos la temperatura, también esta estructura, que es una proteína, va a comenzar a cambiar. Pero hay un tope. Si nosotros nos pasamos de esa temperatura, ¿qué vamos a generar? Perfecto. Denaturación. En la cual nosotros vamos a comenzar a romper enlaces y vamos a transformar una estructura cuaternaria en terciaria o secundaria. ¿Y de secundaria podemos regresar otra vez? No, es muy complicado. Ya cuando nosotros rompemos muchos enlaces gracias a la temperatura, nosotros ya la proteína ya no va a poder volver a su estado natural. Las proteínas son muy susceptibles a la temperatura. ¿Okay? Entonces la temperatura es un factor muy importante en la cual, si nosotros rompemos ese punto máximo de actividad, automáticamente podemos denaturar enzimas, por consiguiente ya bloquear la actividad enzimática. Otro factor importante es el pH. El pH también, una enzima presente en los lisosomas que actúa a pH 5. Lo cambiamos y lo retiramos de esa enzima y lo llevamos a un medio pH 7. ¿Tendrá la misma actividad? No. Porque el mismo pH, dado que trabajamos con electrones, esos aminoácidos van a querer cambiar su estructura a una estructura mucho más estable. Si nosotros imaginamos una estructura tridimensional a pH 5, la estructura tridimensional a pH 7 va a ser totalmente distinta, va a cambiar, puede bloquear o diferenciar su sitio activo. Pongamos un pH 11, esa estructura tridimensional de esta enzima también va a cambiar. ¿Se va a denaturar? No necesariamente. No necesariamente. Lo que sí va a generar son cambios conformacionales que pueden bloquear la exposición del sitio activo. ¿Entre qué rangos normalmente actúa una enzima o las enzimas? Entre 5 y 7 es el rango promedio en el cual actúan la mayoría de las enzimas. Entonces, tenemos el pH, tenemos la temperatura como factores que pueden alterar la actividad de la enzima, pero también tenemos la concentración tanto de la enzima y del sustrato. En el caso de la concentración de enzimas, incrementa la velocidad de la reacción, pero no modifica la constante de equilibrio. Así, si la reacción se produce en ausencia de la enzima, ¿qué sucede? Se va a requerir mayor tiempo y mayor cantidad de energía. Eso entiéndanlo muy bien.
nosotros no tenemos enzima en un proceso metabólico, simplemente esta reacción va a demorar mucho más y va a requerir mayor cantidad de energía. Entonces, si nosotros aumentamos en esta reacción una mayor concentración de enzimas, ¿qué va a suceder? Menos energía y más tiempo. Vamos a acelerar y vamos a transformar una mayor cantidad de sustratos en productos. A ver, tengo 1 molar de sustrato. Al final de la reacción, ¿cuál es la concentración final de sustrato? 0. Si ha sido una transformación eficiente, la concentración inicial de sustrato, que es 1 molar, al final va a obtener 0. Al inicio, la concentración de producto, ¿cuánto es? 0. Al final de la reacción, 1 molar. Si yo tengo 1 molar de sustrato, voy a tener al final 1 molar de producto. Si yo tengo 0.5 molar de enzima, ¿cuál es la concentración final? 0.5, depende. A veces hay enzimas que... La enzima no se altera. Claro. La enzima se mantiene constante, la enzima no se ve alterada. ¿Ayuda para el proceso de transformación? Sí. Entonces, la concentración de la enzima en este caso va a acelerar el proceso, pero no va a cambiar el punto de equilibrio, porque su concentración siempre se va a mantener constante, al inicio y al final. ¿Ok? Entonces, la constante de equilibrio está ligada principalmente a las concentraciones de enzima y sustrato, de sustrato y producto. La velocidad máxima sí se ve alterada. ¿Por qué? Porque al aumentar la mayor cantidad de enzimas, tenemos mayor cantidad de sitios activos y por consiguiente el sustrato va a tener mucho más espacio donde ubicarse y en este caso transformarse a producto. ¿Okay? Entonces, tanto la constante de equilibrio va por ambos sentidos, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En el caso de la cinética química, en este caso la cinética enzimática, lo que son dependientes de la concentración de sustrato son reacciones químicas de primer orden. Y las que son independientes de la concentración de sustrato son de orden cero. Entonces, el que hemos visto anteriormente ha sido por la concentración de enzima. Nosotros aumentamos una mayor cantidad de enzimas, tenemos mayor cantidad de sitios activos, entonces por consiguiente el sustrato va a tener mayor cantidad de espacios para poder transformarse a producto. Pero hay una velocidad máxima. ¿Okay? La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, manteniendo condiciones óptimas en la mayoría de factores: temperatura, pH, tiempo, concentración de enzima, concentración de sustrato. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? ¿Se está entendiendo? Sí. Perfecto. Hemos estado hablando de enzimas, sustratos, productos, se queda, también no tenemos aquí nada de enzimas, pero hay un complejo importante en este proceso metabólico, que es el complejo enzima-sustrato. Hemos pasado de manera superficial, ¿no? O sea que tenemos la enzima, llega el sustrato, se acopla, se separa, tenemos producto. Pero para poder llegar a este complejo enzima-sustrato, tiene que haber ciertas características y condiciones que estamos viendo, ¿no? Temperatura, pH, concentración. Entonces, esta aceleración de enzimas y reacciones va a depender mucho en este caso de la concentración en este caso de sustrato. Vamos a obtener una velocidad máxima. Tenemos una concentración de sustrato, una concentración de enzima. Si nosotros aumentamos la concentración de sustrato, ¿qué va a suceder? Vamos a tener mayor cantidad de producto. ¿Sí o no? Pero eso va a generar ¿qué cosa? Que lleguemos a un nivel de estabilidad. ¿Y quién nos hace ese nivel de estabilidad? Esa velocidad máxima, constante. La enzima. Porque ya no tenemos más enzimas. Tenemos, digamos, figurando, cuando ya trabajamos en varias concentraciones, 100 enzimas. Y tenemos 1000 sustratos. Va a comenzar a transformar, pero va a llegar a un punto en el cual ya se van a ocupar los sitios activos. Entonces nosotros vamos a obtener una velocidad máxima. ¿Okay? Una velocidad máxima que está llegada principalmente acá por la concentración de enzimas. Y a partir de todos estos estudios de la velocidad máxima, la concentración de enzima sustrato, de la constante de equivalencia,
en la cual no actúa, no interviene la concentración de enzima, porque la concentración de enzima siempre es constante, no se ve alterada. Si nosotros partimos de una reacción enzimática con 0 punto molar de enzima, al final vamos a tener 0.1 molar de enzima. Entonces, por eso que nosotros vemos la reacción y la velocidad máxima está ligada principalmente a las concentraciones de sustrato o producto. Algo importante, la constante de equilibrio, normalmente para la reacción de Michaelis-Menten, tiene que estar, la constante de equilibrio tiene que ser lo más pequeño posible. A una mayor velocidad máxima, la constante de equilibrio es más pequeña. Acá tenemos un comparativo. La exoquinasa está presente en el cerebro y la glucoquinasa está en el hígado. En este caso, a menor constante de equilibrio, ¿cuál va a obtener más rápido su velocidad máxima? ¿La exoquinasa o la glucoquinasa? La exoquinasa. Al tener un menor valor su constante de equilibrio, la curva es mucho más elevada. Lo que consigue su velocidad va a ser mucho más rápida. ¿Llegarán a la misma velocidad máxima? Sí. Pero la velocidad máxima que la obtiene la exoquinasa es mucho más rápida que la glucoquinasa. Entonces, la aplicación de la ecuación de Michaelis-Menten se basa en la concentración de sustrato, que es tan grande con respecto a la de la enzima, que la formación del complejo enzima-sustrato. No altera significativamente la concentración del sustrato. 1. Al inicio de la reacción, la concentración del producto es tan insignificante que la velocidad descrita por K4, el segundo. Tenemos enzima más sustrato, tenemos complejo enzima-sustrato. Tenemos una K1 que va de izquierda a derecha, y como les decía, también hay una inversa, es K2. Tenemos enzima, complejo enzima-sustrato, y tenemos de izquierda a derecha K3, que es para la transformación de enzima-producto, y de K4, que es el sentido inverso, de enzima-producto al complejo enzima-sustrato. ¿Aquí qué quiere decir en el segundo? Al inicio de la reacción, la concentración del producto es tan insignificante, en este caso el complejo, que la velocidad descrita para K4 puede ser ignorada, no interviene en el proceso. La velocidad de transformación del complejo enzima-sustrato, en este caso gracias a K3, es el factor limitante de la reacción. Para poder obtener al final el producto de este proceso está limitado gracias a esa constante K3. La formación de enzima-sustrato es rápida y reversible. O sea, no quiere decir que ya obtenido nosotros en el complejo enzima-sustrato va a seguir al enzima-producto. En muchos casos puede retornar a enzima-sustrato por separado. Hemos visto que en muchos de los procesos estamos teniendo que una enzima, un sustrato, una enzima, un sustrato. Pero en muchos casos a veces requiere que primero se acople un primer sustrato, luego genera un producto, se acopla un segundo sustrato y tenemos un segundo producto. Volvemos al ejemplo de la amilasa. La amilasa es una enzima que ha actuado previamente degradando un polisacárido, obtenemos un disacárido que es un producto 1 y luego ha actuado otra enzima degradando esos disacáridos en azúcares mucho más simples o generando procesos de fosforilación. Entonces, eso más o menos es la acción que nosotros estamos viendo acá. En otros casos, para que se pueda unir un segundo sustrato, requiere que se acople primeramente un primer sustrato. Tenemos entonces enzima sustrato, se acopla luego se acopla un segundo sustrato, y esos a la vez tienen como producto final dos productos diferenciados. O sea, se requiere primero que se acople un primer sustrato para que recién se acople un segundo sustrato a dicha enzima. Entonces, tenemos un mecanismo denominado ping-pong, que cuando existe una secuencia catalítica, la enzima se modifica por persistencia de un fragmento del primer sustrato. En este caso, en este ejemplo, vemos las enzimas proteolíticas. ¿Qué son enzimas proteolíticas?
que degrada proteínas. Y es interesante, a nivel de algunos parásitos, generan algunas enzimas que para poder atravesar la membrana celular requieren la expresión de estas enzimas para poder romper proteínas y poder atravesar la membrana celular. El ejemplo claro es las mucóferas de Tenia, ahora que parasitología, no sé si alguno está llevando, tienen esa capacidad de generar enzimas proteolíticas para poder romper la membrana y llegar mediante el torrente sanguíneo al órgano blanco más grande que tiene el cuerpo, que es ¿cuál es el órgano blanco más grande del cerebro? ¿El tejido blando? Cerebro. Por eso que las oncóferas de Tenia se fijan en el cerebro y produce cisticercosis. Una manera también de explicar estas reacciones de la ecuación de Michaelis-Menten y obtener una recta en la lectura de la velocidad máxima es uno invirtiendo, hallando los valores invertidos o transformando el logaritmo. Esto sí se acuerdan de matemáticas. Chicos, digan sí. Digan sí. Sí, profesor, sí me acuerdo. Van a su casa y lo revisan. ¿Ya? Profesor. ¿No me acuerdo? Sí lo he visto, profesor. Por acá lo tengo. Por favor, revisen esto. No es tan complicado. Vuelvo a recalcar. Harper. Todo parece ideal. La enzima tiene su sitio activo, existe un montón de enzimas. Se acopla con el sustrato, tenemos los productos, pero debe existir alguna estructura que pueda bloquear dicha actividad. Si nos vamos a la parte médica, fármacos o toxinas pueden alterar la actividad o reducir la actividad de estas enzimas que tenemos acá. Entonces, vamos a tener los denominados inhibidores. Esos inhibidores hay de varios tipos. Hay unos inhibidores en la cual, como dice ahí, competitivos. ¿Por qué van a competir? Por el sitio activo. Entonces, estos inhibidores, ¿a quiénes se parecen? ¿A la enzima, al sustrato o al producto? Al sustrato. Ya lo bloqueamos ahí. Entonces, estos inhibidores competitivos van a luchar por el espacio que se ha denominado sitio activo. ¿Qué tipo de inhibidor en este caso es un inhibidor competitivo? ¿Qué tipo de enlace va a poder formar este inhibidor con esta enzima que en la mayoría son proteínas? Enlaces, en el caso covalentes. ¿Cómo combatimos para que este inhibidor no actúe eficientemente? Como indica ahí, que tenemos que subir la concentración de sustrato. Dado que competimos por el mismo sitio, que tenemos que aumentar la concentración de sustrato para que el sustrato se ubique primero en ese sitio activo y sea transformado en producto. Entonces acá tenemos el ejemplo de la succinato deshidrogenasa, en la cual tenemos el malolato, que es un inhibidor competitivo. ¿Por qué? Porque se ubica en el mismo sitio activo. Entonces, para poder mejorar la acción y poder transformar, necesitamos aumentar la concentración de succinato. Entonces, un inhibidor competitivo porque ambos pelean por el sitio activo. ¿Pero qué sucede? ¿Es el único tipo de inhibidores? No. Tenemos inhibidores no competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a acoplar en una parte distinta al sitio activo del enzima. Es mucho más complejo, pero a la vez va a permitir ¿qué cosa? Que al momento que se una este enlace covalente entre este inhibidor y esta enzima, va a bloquear la actividad enzimática. Con ese inhibidor vamos a tener un complejo: enzima, sustrato, inhibidor. En el anterior inhibidor teníamos enzima, inhibidor o enzima, sustrato. En este caso, como es no competitivo, no pelea por el sitio activo. No se va a acoplar estas tres estructuras: el inhibidor, la enzima y el sustrato. Estos tres componentes bloquean
en conjunto la actividad y no se va a obtener el producto deseado. ¿Qué tan importantes son estos inhibidores? Muy importantes, porque gracias a investigadores médicos han descubierto que bloqueando o inhibiendo algunas enzimas, chicos, no se distraigan, ya termino, y ahí si quieren pueden ir a tomar desayuno, si no han tomado. Espérenme por favor unos 10 minutos, terminamos y ya se pueden ir a descansar. Entonces, esas inhibidores irreversibles reaccionan covalentemente con la cadena lateral de un aminoácido de la enzima para formar un complejo estable permanente inactivado. Esto se llama también sustratos suicidas. Su efecto es igual al de un inhibidor no competitivo. Entonces tenemos una lista de drogas que de acuerdo a su terapia, uso terapéutico, pueden ser utilizados tanto para el cáncer y el tipo de inhibidor podemos ser competitivo o irreversible. Y en algunos casos, en la casa deben estar usando alguno de estos. En mi casa usan el captopril. Entonces, ustedes como médicos necesitan el soporte de ciertos análisis para determinar cuáles son las enfermedades o qué está sucediendo en el paciente. Se ha descubierto, creo que hasta el 40% de los análisis que realiza un médico están ligados a la realidad. El otro tanto por ciento parece que no coincide con el resultado que se obtiene con lo que tiene el paciente. Y es una información a nivel internacional, no solamente de Perú. Parece que existe una diferencia en lo que diagnostica el médico con lo que tiene el paciente. Entonces, ustedes requieren mucha de esa información para poder relacionar qué es lo que tiene dicho paciente. Como dicen, ¿no? Un paciente es distinto a otro. Por eso que se requiere que se reduzca esa mala costumbre que tenemos de automedicarnos. A ti te duele la cabeza, uy, mira, a mí también. Entonces tómalo primeramente. Posiblemente la persona tiene otra cosa distinta a lo que tiene este paciente. Entonces tenemos que más o menos ir ordenados también eso. Entonces para ustedes es importante el papel clínico de las enzimas para el diagnóstico de las enfermedades por las que sufre un paciente. Si bien es cierto las enzimas cumplen su actividad en el interior celular, es posible encontrarlas en los líquidos biológicos con cierta frecuencia. Como decía, ¿no? Existen algunas enzimas que actúan fuera de la sangre. Todas las enzimas plasmáticas, la del líquido cefalorraquídeo o pleural, se encuentran en bajos niveles de concentración. Es raro encontrar enzimas en ese tipo de líquidos. Y en este caso la actividad proveniente de los tejidos ricos en ellas y generalmente de paso a un proceso de destrucción hepática o eliminación renal, que lo estamos obteniendo ahí. Hay posiblemente una alta expresión de dichas enzimas. Únicamente algunas enzimas como las del metabolismo de los líquidos o los factores de coagulación ejercen su actividad en el plasma o suero. Encontrar otras enzimas fuera en otros líquidos plasmáticos es bastante raro. Ya está sucediendo algo en el paciente. Por eso que la elevación enzimática en el plasma se puede ver en este caso por un proceso de necrosis. ¿Qué cosa es necrosis? Tejido muerto. Muy bien, muerte celular. ¿Cuál es otro proceso de muerte celular? Apoptosis. Apoptosis. En este caso la necrosis se puede ver por factores físicos, químicos. Entonces, ¿qué? La destrucción celular y vaciamiento de las enzimas, como en el infarto de miocardio o hepatitis viral. La permeabilidad, aumento de permeabilidad de la membrana, que puede ser igual a la necrosis. Que puede haber una sobreproducción de esta enzima, un mayor metabolismo en un tejido. Neoplasia. Células cancerosas. Menor eliminación, no se elimina normalmente. ¿Por qué? Puede haber una obstrucción biliar. Incremento de células inflamatorias. En líquidos como pleural, los exudados se acompañan de aumento de actividad enzimática. Incremento de células inflamatorias generan este tipo de incremento de actividad enzimática. Entonces, el origen de las enzimas en el plasma, específicas del plasma, secretadas y las del metabolismo celular. Ejemplo de específica del plasma, la protrombina. Secretadas, amilasa, fosfatasa fosfática, pepsinógeno.
y del metabolismo celular, en este caso la láctico-deshidrogenasa, aldolasa, aspartato y alanina transferasa. Entonces, a nivel de diagnóstico clínico, ustedes más o menos ya van a ir viendo cuál es la concentración máxima, la concentración normal o la concentración crítica. En este caso, la determinación de la actividad enzimática es la velocidad a la cual las enzimas catalizan la reacción, unidades por ml. En el análisis clínico, la determinación de la actividad enzimática en sangre, aumento, daño tisular, inducción enzimática y descenso del catabolismo. La disminución, deficiencia en el tejido, descenso de síntesis o aumento de degradación. Factores de falta de cofactores o de coenzimas. Algunas enzimas, como decía, dependen de cofactores o coenzimas. En el caso de las coenzimas, un grupo importante es el grupo de la vitamina B, ¿ok? Como coenzima. Y esta disminución también puede generar una inactivación enzimática. Entonces tenemos algunas enzimas de uso del diagnóstico clínico. En el caso del aspartato aminotransferasa, el aumento moderado puede generar cirrosis, mononucleosis, ictericia y hemólisis. Pero una alta concentración puede generar infarto, hepatitis, traumatismo. En el caso de la aminotransferasa, el aumento moderado puede generar, muy similar al aspartato aminotransferasa, cirrosis, ictericia. Como ven ustedes, muchas de las enzimas trabajan en red. Muchas de estas enzimas están ligadas a muchos procesos similares, a algunas expresiones. Por eso que se hace en algunos casos una batería de análisis enzimático. O en el caso de la alfa-amilasa, que en aumento moderado puede ocasionar algunos carcinomas, procesos malonucléticos, y cuando tenemos un aumento importante, en este caso pancreatitis aguda o crónica, o en lo más grave en este caso, cáncer de páncreas. ¿De qué falleció Steve Jobs? Cáncer de páncreas, ¿no? Sí. ¿Una duda? Sí, creo. Tenemos otras enzimas, la creatina fosfoquinasa, la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina. La gamma-glutamil transpeptidasa, la 5-gluconucleotidasa. Tenemos también enzimas séricas en enfermedades cardíacas, pero lo más importante acá, las isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Enzimas que realizan la misma función, pero difieren en su estructura química y propiedades cinéticas. ¿Esto debido a qué? Normalmente tenemos una enzima muy similar en otras células del organismo. Ustedes se fijan en el ejemplo que estamos haciendo acá, la isoenzima LDH, en la cual tenemos hígado, riñón, miocardio, músculo, pulmones y vasos. Cada isoenzima está a distinta concentración. En el caso del hígado tenemos casi el 90% de presente la isoenzima LDH5. En el caso del músculo también tenemos la LDH5. En el caso de los eritrocitos, la célula especializada tiene mayor concentración la LDH1 y 2 y en menor proporción la LDH5. O sea, de acuerdo a las funciones que son muy similares, varían dependiendo del tipo celular en el cual se encuentra. Un poquito más detallado, estas enzimas están conformadas en muchos casos por subunidades. Esta deshidrogenasa láctica está conformada por 4 subunidades. Esta combinación de subunidades va a permitir poder identificar qué tipo de enzima es y en qué tejido predominante se encuentra. ¿Cuánto es el promedio del peso molecular de estas enzimas o isoenzimas? 34.000 daltons o 34 kilodaltons. El suelo tiene un contenido representativo de todos los tejidos. La creatinofosfoquinasa, ¿cuántas unidades la conforman? 2. ¿Cuántas isoenzimas tiene? 3. Y cada una está específico en un tejido determinado. La creatinofosfoquinasa 1 en el cerebro, la 2 en el músculo cardíaco y la 3 en el esqueleto.
Cualquier duda, chicos, por favor, yo los viernes estoy en el laboratorio 7.